¿Ustedes creen que el enemigo de sus familias va a entrar por la puerta principal gritando insultos o promoviendo vicios evidentes? Pero se equivocan. El verdadero destructor de los hogares católicos entra sonriendo, trae un rosario en la mano y les hace preguntas que parecen de una caridad inmensa, pero que en el fondo destilan pura envidia. Soy el Padre Miguel. He visto demasiadas almas perderse y demasiadas familias dividirse por no entender lo que voy a explicarles ahora mismo. Si este canal les ayuda a mantener su fe firme, suscríbanse. No lo hagan como un simple gesto de internet, sino como una decisión consciente de seguir alimentando su alma con la verdad, por más dura que sea. Sé que lo que voy a decirles hoy sobre estas personas de falsa piedad no es fácil de asimilar, especialmente si las tienen dentro de su propia casa. Díganmelo en los comentarios si sienten que esto les toca de cerca, pero por favor, primero escuchen hasta el final. Porque la advertencia más cruda sobre este engaño espiritual no la encontré en un manual de teología reciente, sino en un tesoro oculto. Hace unos días, ordenando el archivo histórico de la parroquia, encontré el diario espiritual de un sacerdote mártir de la guerra cristera. Un cuaderno pequeño, con las cubiertas de piel gastada y las hojas amarillentas, fechado en el año 1928. Este hombre, que celebraba la misa a escondidas en los montes de Jalisco, sabiendo que en cualquier momento podía ser descubierto y fusilado, escribía sus reflexiones a la luz de una vela. Comencé a leer sus páginas esperando encontrar relatos sobre el miedo a las balas, sobre la persecución del gobierno, sobre el terror de los soldados. Pero lo que leí en la página 42 me heló la sangre. El sacerdote no se lamentaba de los enemigos externos de la Iglesia. Escribía sobre un veneno silencioso que estaba destruyendo a las familias católicas desde adentro, un mal más peligroso que cualquier ejército porque se sentaba en las bancas de las iglesias y comulgaba todos los domingos. Él lo llamaba la lepra del alma. Nosotros lo conocemos como envidia. Este sacerdote cristero se daba cuenta de que el plomo mata el cuerpo, pero la lengua de los envidiosos, disfrazada de falsa piedad, mata el espíritu. Y hoy, casi 100 años después, esa misma lepra sigue devorando a nuestras familias. No vengo a hablarles de desgracias lejanas, sino a ayudarles a abrir los ojos para blindar el alma de sus propios hogares. Sé a quienes me dirijo. Muchos de ustedes ya peinan canas. Han trabajado toda su vida. Han criado a sus hijos con el sudor de su frente, enseñándoles a persignarse y a respetar las cosas de Dios. Y hoy, en la madurez de sus vidas, en lugar de cosechar pura paz, a veces sufren viendo cómo sus propios hijos se pelean a muerte por el terreno que les van a dejar, o sienten la mirada pesada y fría de un compadre, de una cuñada, o incluso de un compañero del grupo parroquial, cuando a ustedes les va bien. La envidia no es simplemente querer el coche nuevo del vecino. Eso es codicia. La envidia es algo mucho más oscuro y demoníaco. La envidia es la tristeza profunda, el dolor físico y espiritual ante el bien ajeno. Es sentir que el éxito de su hermano, la paz de su matrimonio o la conversión de su hijo es una ofensa personal contra el envidioso. Y el problema, la trampa en la que caemos constantemente, es que el envidioso dentro de la iglesia rara vez ataca de frente. No viene a gritarles que los odia. Al contrario, se acerca con una sonrisa, con un rosario en la mano y utiliza palabras que suenan a preocupación. Se disfraza de caridad para inyectar su veneno a través de preguntas. Hay 5 preguntas específicas que delatan a un envidioso y quiero ilustrarlas con una historia que he visto repetirse, con distintos nombres, en confesionarios y atrios a lo largo de todos mis años de sacerdocio. Imaginen a una mujer llamada Carmen, una mujer como tantas de ustedes, madre de familia, que pasó años llorando por un matrimonio difícil y por un hijo que andaba en malos pasos. Pero Carmen nunca dejó de rezar. Hizo sus novenas, ofreció sus primeros viernes al Sagrado Corazón, y poco a poco Dios le fue concediendo la paz. Su marido dejó los vicios y empezó a ayudarla.
Su hijo recapacitó y encontró un trabajo honrado. Con mucho esfuerzo, Carmen y su esposo pusieron un pequeño negocio y lograron comprarse una camioneta modesta para transportar su mercancía. Carmen, agradecida, no faltaba a la misa de 6 de la mañana. Y es ahí, en la puerta de la iglesia, donde se encuentra con la vecina. Vamos a llamarla Rosa, una mujer de comunión diaria, de golpes en el pecho, pero con el corazón seco. Una mujer que no soporta ver que a Carmen, que sufrió tanto, ahora le sonría la vida. La primera y la segunda pregunta de la envidia atacan directamente el origen de las bendiciones para generar sospecha. Rosa se acerca a Carmen, la saluda con un beso en la mejilla y le dice con voz melosa: ¿Y de dónde sacó su marido tanto dinero para comprar esa camioneta tan de repente? Y casi sin dejarla respirar, lanza la segunda: ¿A poco su hijo el rebelde ya reza y va a misa, con lo mal que se portaba antes? Escuchen bien el tono de estas preguntas. No es alegría, no es interés genuino, es un interrogatorio policíaco disfrazado de plática casual. El objetivo de la vecina es plantar una semilla de duda. Quiere insinuar que el dinero de la camioneta debe venir de algún negocio turbio y que la conversión del hijo es una farsa, una hipocresía pasajera. El envidioso no puede tolerar que Dios sea generoso con alguien que no sea Él. Esta actitud de la vecina nos lleva a una verdad doctrinal fundamental que muchos católicos han olvidado. En el año 1947, el gran Papa Pío XII escribió una encíclica magistral llamada Mediator Dei sobre la Sagrada Liturgia. En ese documento, el Santo Padre advertía con mucha firmeza sobre el inmenso peligro del culto puramente externo. Pío XII explicaba que de nada sirve arrodillarse, cantar los himnos y recibir los sacramentos si el alma interior no se configura con Cristo. Si la Eucaristía, que es el sacramento del amor, no te quita la envidia, estás yendo a misa como quien va a una obra de teatro. Tu cuerpo está en el templo, pero tu alma está en una parálisis total. Esa es la tragedia de tantas personas en nuestras comunidades. Comulgan el cuerpo de Cristo, pero devoran la reputación de sus hermanos. Tienen las rodillas gastadas de tanto rezar, pero tienen la lengua afilada de tanto criticar. Están paralizados espiritualmente porque la gracia entra en ellos, pero choca contra un muro de soberbia. Cuando escuchen que alguien cuestiona con ironía el origen de las bendiciones que Dios les ha dado, sepan que están frente a un alma paralizada por la envidia. No se justifiquen. No tienen que darle cuentas a nadie de cómo Dios ha tenido misericordia de sus familias. Pero el ataque no termina ahí. Cuando el envidioso ve que su veneno no hace efecto de inmediato, cambia de estrategia. Pasa al terreno de la falsa preocupación, utilizando lo que en nuestros pueblos llamamos el ¿qué dirán? Llega la tercera pregunta de Rosa. Le pone una mano en el hombro a Carmen, pone cara de compasión y le susurra: ¿no cree que se está excediendo con tanta devoción y la van a criticar en el barrio por creerse muy santa? Deténganse a pensar en la perversidad de esta pregunta. El diablo es astuto. Sabe que muchos católicos buenos le tienen pánico a la crítica social. El envidioso utiliza el miedo al juicio de los demás para apagar la luz del prójimo. Quiere convencer a Carmen de que ser feliz, ser próspera y ser devota es de mal gusto. Es una exageración que ofende a los demás. Ante esto, debemos recordar el mandato clarísimo de la Sagrada Escritura. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Ese es el mandato cristiano. Pero el envidioso hace exactamente lo contrario. Llora cuando ustedes se alegran y se alegra secretamente cuando ustedes lloran. El envidioso quiere que ustedes se sientan culpables por las gracias que Dios les dio. Quiere que escondan su felicidad para que él no tenga que enfrentar su propia amargura. ¿Cuántas madres de familia conozco que ya no platican de los logros de sus hijos, de sus graduaciones o de sus matrimonios, por miedo a las envidias de sus propias hermanas o cuñadas? ¿Cuántos matrimonios católicos esconden su paz porque saben que al grupo de amigas divorciadas
Les molesta ver a una pareja que todavía se toma de la mano. No pidan perdón por las bendiciones de Dios. Si Dios los sacó del pozo, si Dios les dio un buen trabajo, si Dios les restauró a la familia, den testimonio con valentía. El miedo a la crítica es una cadena que deben romper hoy mismo. Si la sospecha y la falsa preocupación no funcionan, la envidia saca su arma más destructiva, la siembra de la discordia. Es aquí donde el alma paralizada busca generar movimiento, pero un movimiento hacia la destrucción. Llega la cuarta pregunta, el disparo del francotirador. Rosa se acerca un día y le dice a Carmen con tono de secreto: ¿ya supo lo que anda diciendo su propia familia de usted a sus espaldas? Este es el intento de aislar. El diablo es, por definición, el que divide. La palabra diablo viene del griego diabolos, que significa el que separa, el que arroja división. El envidioso, al no poder destruir su paz directamente, intentará separarlos de sus seres queridos sembrando chismes. Pensemos en cómo esto destruye la fibra de nuestras familias mexicanas. Piensen en las reuniones de los domingos, en las fiestas de 15 años o en los velorios. Basta que alguien se levante de la mesa para que empiecen los murmullos en la cocina. El chisme es un asesinato espiritual. San Francisco de Sales decía que el que murmura y el que escucha el chisme tienen al demonio encima. Uno lo tiene en la lengua y el otro lo tiene en la oreja. Cuando ustedes escuchen esta cuarta pregunta, cuando alguien venga a traerles basura sobre lo que otros dicen de ustedes, su obligación cristiana es el movimiento. Tienen que moverse de ahí, huir de esa conversación, detener a la persona en seco y decirle que si no tiene nada bueno que decir, mejor guarde silencio. Romper lazos tóxicos, poner límites firmes, incluso con familiares cercanos de sangre, no es una falta de caridad. Es protección espiritual, es higiene para el alma. Si permiten que la envidia les llene los oídos de chismes, terminarán amargados, solos, dudando de todos y perdiendo la paz que tanto trabajo les costó construir de la mano de Dios. Finalmente, si Carmen ha resistido todas estas trampas, si sigue yendo a misa, si sigue en paz con su familia y no hace caso a los chismes, la vecina lanza su último ataque. Un asalto directo a la caridad y al servicio. Viendo que Carmen ayuda limpiando las bancas de la parroquia y organizando el catecismo, Rosa le suelta la quinta pregunta. ¿Para qué sigue ayudando a esa gente en la iglesia si el padre ni se lo agradece y los demás puros problemas le dan? Aquí la envidia revela su rostro más triste. Al no poder destruir el éxito material o familiar de Carmen, intenta destruir su generosidad. El envidioso no sirve a los demás, y por lo tanto, la persona que sí sirve se convierte en un espejo insoportable que refleja su propia pereza y su egoísmo. La vecina quiere que Carmen se rinda, quiere que se siente en la banca, cruce los brazos y se vuelva igual de inútil y amargada que ella. Nuestra respuesta ante este ataque debe ser una carrera hacia Dios. La fe, como decía San Pablo, es una carrera de resistencia. No es una carrera de velocidad, y mucho menos es un concurso de popularidad barata. No servimos en la parroquia para que nos aplaudan. No ayudamos al vecino para que nos hagan un altar. No educamos a los nietos en la fe para recibir una medalla. Servimos porque amamos a Cristo. Si nos critican, bendito sea Dios. Si no nos lo agradecen, el tesoro nos espera en el cielo, no en la tierra. Cuando el envidioso intente desanimarlos de hacer el bien, ustedes no se detengan a pelear. Aceleren el paso hacia la santidad. Sigan barriendo la iglesia. Sigan preparando las despensas para los pobres. Sigan rezando su rosario. Que su perseverancia sea la mejor respuesta a la esterilidad del que critica. La envidia quiere detenerlos. Ustedes respondan corriendo más rápido hacia la voluntad de Dios. Todo esto nos lleva a una de las verdades espirituales más duras pero más necesarias
que debemos entender sobre la condición humana. Santo Tomás de Aquino, al analizar los pecados capitales, nos regala una iluminación extraordinaria. Si lo analizan con cuidado, casi todos los pecados capitales, por destructivos que sean, ofrecen al pecador una especie de recompensa temporal, un placer falso y pasajero. La gula ofrece el sabor exquisito de la comida o la bebida, aunque después destruya el cuerpo. La lujuria ofrece un placer carnal intenso, aunque después deje el alma vacía y manchada. La pereza ofrece el descanso físico, la comodidad de no hacer nada. La avaricia ofrece la seguridad temporal de tener las cuentas de banco llenas. Incluso la ira ofrece ese instante de falsa superioridad cuando uno le grita al otro y descarga su tensión. Todos dan algo a cambio de la muerte del alma. Pero la envidia es el único pecado capital que no produce absolutamente ningún placer. Cero. Nada. No hay un solo instante de gozo en el corazón del envidioso. Desde el primer milisegundo en que la envidia entra en el alma, lo único que produce es amargura, bilis, acidez, insomnio y un tormento interno espantoso. El envidioso no disfruta nada. Cuando mira la felicidad ajena, sufre. Cuando mira su propia vida, la desprecia. Es un infierno anticipado en la tierra. Por eso debemos tener muy claro el origen de este mal. Es el pecado original de Satanás. El demonio no quería ser hombre. El demonio no necesitaba el paraíso terrenal porque él era un ángel de luz. Su caída fue provocada por el orgullo y por una envidia profunda al ver que Dios amaba inmensamente a esas criaturas de barro llamadas Adán y Eva. Satanás no quería lo que ellos tenían, simplemente quería que ellos dejaran de tenerlo. Quería arrancarles la gracia. Esa es exactamente la dinámica del envidioso humano. Quien te envidia no quiere tener lo que tú tienes. No está dispuesto a trabajar las horas que tú trabajaste. No está dispuesto a soportar las cruces que tú soportaste en tu matrimonio. No está dispuesto a rezar las horas que tú rezaste de rodillas pidiendo por tus hijos. No quiere tu vida. Lo único que quiere es que tú dejes de tener lo que tienes. Quiere ver tu matrimonio destruido para sentirse mejor con su propia soledad. Quiere ver a tus hijos en el vicio para no sentirse culpable por el abandono de los suyos. Quiere verte fracasar económicamente para justificar su propia falta de esfuerzo. Pero escuchen bien esto que les voy a decir, porque es el centro de todo este mensaje. El mayor triunfo del demonio no es que a ustedes los envidien. Que los envidien es inevitable si están haciendo las cosas bien. Cristo fue envidiado hasta la muerte por los fariseos. El mayor triunfo del demonio es cuando ustedes, por miedo a los comentarios, a las miradas feas o a las preguntas con veneno, deciden esconder la luz que Dios les confió. El gran triunfo del mal es lograr que los buenos se hagan pequeños para no incomodar a los mediocres. Si Dios les ha dado el don de la alegría, rían fuerte. Si Dios les ha dado una familia unida, abrácense en público sin vergüenza. Si Dios les ha dado prosperidad económica gracias a su trabajo honesto, úsenla para hacer el bien sin pedir disculpas. Cristo nos dijo que nadie enciende una lámpara para meterla debajo de la cama. Ustedes son la luz del mundo, y la luz, por su propia naturaleza, siempre va a lastimar los ojos de aquellos que han decidido vivir en la oscuridad. Al entender esto, nuestra actitud hacia la persona envidiosa tiene que cambiar radicalmente. Sé que duele cuando el ataque viene de la propia hermana, del propio hermano o del compadre de toda la vida. Sé que la primera reacción de nuestra naturaleza humana, de nuestra carne, es responder con ira, devolver el golpe, exponerlos, decirles sus verdades y pelear. Pero nosotros no somos personas que viven solo de la carne. Somos católicos. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. No confronten al envidioso con ira. No vale la pena. No entren en su juego de amargura. Tengan compasión. Sí, escucharon bien.
tengan una inmensa lástima espiritual por esa persona que les hace la vida imposible. Porque mientras ustedes regresan a sus casas a disfrutar de la paz de su hogar, a tomarse un café con su esposo, a abrazar a sus nietos o simplemente a dormir con la conciencia tranquila, el envidioso regresa a su casa a ser consumido por el fuego de su propio vacío. Su alma ya está viviendo una soledad insoportable. Nadie que es verdaderamente feliz siente la necesidad de destruir la felicidad ajena. Detrás de cada persona que murmura y que critica, hay un abismo de insatisfacción y de falta de amor. Por eso hoy no les voy a pedir que vayan a discutir con ellos. Les voy a pedir una acción espiritual mucho más poderosa y mucho más difícil. Las batallas espirituales se ganan con armas espirituales. Hoy, esta misma noche, antes de irse a dormir, cuando apaguen la luz de su cuarto, quiero que piensen en esa persona concreta. Ustedes saben quién es. Esa mujer o ese hombre que no soporta verlos bien, que critica a sus familias, que les lanza preguntas con veneno. Tengan su rostro en la mente y así, en el silencio de su habitación, recen un Ave María completa, despacio, pidiendo a la Virgen Santísima que sane esa herida profunda que hace que esa persona destile tanto veneno. Pidan por su conversión y por su paz, porque el día que esa persona encuentre a Dios de verdad, dejará de fijarse en la vida de ustedes. Esa oración hecha por un enemigo es uno de los actos de fe más grandes que pueden hacer ante los ojos de Dios. Es duro, lo sé, pero es el camino de los cristianos maduros. Es el camino de aquellos que quieren mantener su fe firme en tiempos donde todo el mundo busca la pelea y la división. Sin embargo, también soy consciente de una realidad muy dolorosa. A veces la envidia ya ha hecho su trabajo. A veces no nos dimos cuenta a tiempo. Y el chisme, la murmuración y la cizaña ya lograron entrar a nuestras casas. Ya crearon un conflicto entre sus hijos. Ya separaron a dos hermanos que llevaban años sin hablarse. O ya metieron desconfianza en su propio matrimonio. Si ese es su caso, si la envidia ya dejó una herida abierta en su hogar, no se desanimen. Hay remedio, hay esperanza y hay un camino de sanación. De eso precisamente hablaremos en nuestro próximo encuentro, de cómo restaurar la paz y reconstruir los puentes en una familia que ha sido dividida por la cizaña. Los acompaño desde aquí con mi oración diaria por todos ustedes y por sus familias, para que el Señor los mantenga fuertes, unidos y libres de todo mal espiritual. Y les doy mi bendición sacerdotal, pidiendo a Dios que los cubra con su gracia y les quite todo miedo al qué dirán. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre sus hijos y nietos, y permanezca para siempre. Amén.